Imagínate esto. Estás en el segundo día sin comer, el estómago ya dejó de gruñir porque se rindió de pedir, el cuerpo pide energía y no la recibe, la cabeza está pesada, los pensamientos lentos, y entonces, en ese preciso momento donde todo lo que es físico en ti está al límite, algo cambia. No es una emoción, no es esa sensación conocida de alivio después de una buena oración, es algo diferente, más quieto, más hondo, como si una interferencia que siempre estuvo encendida por debajo de todo hubiera sido apagada, y en el silencio que quedó, empiezas a percibir una frecuencia que siempre estuvo transmitiendo, pero que el ruido de tu propia vida no dejaba llegar. Eso no es misticismo. Eso es lo que la Biblia describe repetidamente, en personaje tras personaje, ayuno tras ayuno. Moisés ayunó 40 días y bajó del monte con el rostro irradiando una luz que el pueblo no podía mirar directamente. Elías ayunó 40 días y escuchó la voz de Dios no en el terremoto, no en el fuego, no en el viento, sino en un susurro tan delicado que solo fue posible escucharlo después de que todo lo demás se apagó. Daniel ayunó 21 días y un ser celestial apareció y dijo: «Desde el primer día que te propusiste a entender, tus palabras fueron escuchadas». Esther ayunó 3 días en comunidad, sin comer, sin beber, y entró ante el rey en una situación donde la muerte era la probabilidad más alta, y salió con el favor que ninguna estrategia humana podría garantizar. 4 personajes, 4 ayunos completamente diferentes en contexto y duración. Y los 4 tuvieron un encuentro real con Dios. No después de más esfuerzo, no después de oraciones más elaboradas, no después de más religiosidad, después del silencio de la carne. Pero existe algo que casi nadie te cuenta sobre esos ayunos, algo que las iglesias modernas convirtieron en fórmula religiosa y que perdió completamente el sentido original. Y es ese algo que cuando lo entiendes, cambia para siempre la forma en que ayunas y los resultados que obtienes. Hoy el ayuno se enseña la mayoría de las veces como una especie de negociación con Dios. 3 días y Él responde. 7 días y la situación cambia. 21 días y el milagro aparece. Es como si dejar de comer fuera una moneda espiritual que depositas en el cielo cada hora que pasa con hambre. Y Dios, impresionado con el valor acumulado, finalmente se levanta para actuar. Y entonces ayunas, sufres de verdad, cuentas los días en el calendario, oras con todo lo que tienes, terminas el período marcado y el cielo sigue en silencio. La situación sigue igual, el milagro no apareció. Y te quedas atrapado entre 2 opciones igualmente devastadoras. O el problema eres tú, tu fe insuficiente, tus pecados no confesados, tu espiritualidad que nunca llega al nivel correcto, o el problema es Dios, que no cumplió el trato. Ninguna de las 2 es verdad. Pero sin entender el mecanismo real del ayuno, es casi imposible no caer en una de ellas. Es como tener una llave en la mano sin saber en qué cerradura entra. La llave es real, la cerradura existe, pero sigues empujando la llave en todos los lugares equivocados, frustrándote, acumulando fracasos espirituales que minan tu confianza. Cuando el problema no es la llave y no eres tú, es que nadie te mostró dónde está la cerradura. No llegaste a este video hoy por casualidad. Existe una presencia que sabe exactamente dónde estás en tu caminar, que conoce cada ayuno que hiciste, cada día que contaste, cada oración que hiciste sin recibir respuesta. Y hoy quiere mostrarte lo que faltaba. Una verdad que está en las palabras originales del hebreo y del griego, que está demostrada en cada ayuno que funcionó en la Biblia, y que cuando la entiendes, lo cambia absolutamente todo. Quiero empezar con un versículo que la mayoría de los cristianos ya leyó,
pero raramente se detuvo a absorber lo que está diciendo de verdad. Isaías 58:3. El pueblo de Israel le reclama directamente a Dios. ¿Por qué ayunamos y no nos ves? ¿Por qué nos humillamos y no lo notas? Y la respuesta de Dios es demoledora. En el día del ayuno buscan su propio gusto. Fíjate en lo que se está diciendo aquí. Dios no dice, no ayunaron suficientes días. No dice, la técnica estaba mal. Dice que el corazón estaba en la dirección equivocada. Y entonces, aquí está el detalle que casi todos pasan por alto. Dios continúa en el versículo 5. ¿Es este el ayuno que yo escogí? La pregunta implica una respuesta, no. Pero también implica que existe un ayuno que Él escogió. Uno que funciona. Uno con el mecanismo correcto. Y es exactamente ese mecanismo el que vamos a abrir hoy. El segundo versículo es aún más sorprendente, porque viene de Jesús y revela dónde opera el ayuno verdadero. En Mateo 6, 17, 18, Jesús dice, «Pero tú, cuando ayunes, hazlo para tu Padre que está en secreto». La palabra que usa para secreto en griego es cripto, de donde viene cripta, un lugar oculto, subterráneo, donde ya no hay testigos externos, solo tú y Dios. Jesús no está dando una instrucción de comportamiento social, está revelando la dirección donde el ayuno verdadero ocurre, no en la carne, no en lo visible, no en lo que otros ven o contabilizan, sino en el espíritu, en lo escondido, donde ninguna actuación humana puede llegar. A lo largo de este estudio, ponle atención especialmente al tercer y al quinto punto. El tercero va a contradecir una creencia sobre el ayuno que probablemente cargas desde hace años, y esa contradicción tiene el poder de liberarte de una frustración que quizás nunca pudiste nombrar. El quinto va a mostrarte un patrón en 4 personajes bíblicos que, cuando lo ves, ya no puedes ignorar. Esta no es una enseñanza para quien quiere confirmar lo que ya sabe. Es para quien está cansado de practicar sin entender y quiere finalmente saber lo que realmente está pasando cuando te pones delante de Dios con el estómago vacío. Y al final de este video, voy a orar contigo una oración de rendición que es diferente a cualquier oración de ayuno que hayas hecho antes. Antes de continuar, quiero pedirte algo concreto. Escribe en los comentarios ahora mismo: mi carne se va a callar, mi espíritu va a hablar. No es solo una frase en un video, es una declaración de intención al mundo espiritual, de que estás aquí para entender de verdad, no solo para acumular información. Algo empieza a alinearse cuando declaras con la boca lo que estás buscando en el corazón. Si este comienzo ya está despertando algo en ti, da me gusta ahora. Cada me gusta ayuda a que este estudio llegue a alguien que está en medio de un ayuno sin entender por qué no está funcionando, que puede estar a punto de rendirse exactamente cuando estaba en el umbral de un descubrimiento real. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque todos los días hay un nuevo estudio preparado con oración y cuidado para profundizar tu caminar con Dios. Algo sobrenatural está pasando en este preciso momento. No llegaste hasta aquí por accidente. Este es un encuentro marcado, no por el algoritmo, sino por una presencia que conoce tu nombre y sabe lo que necesitas escuchar hoy. Aparta las distracciones ahora. Silencia lo que puede esperar. Quédate aquí, presente, hasta el final. No dejes pasar esta palabra antes de escuchar todo, porque lo que viene a continuación puede ser la respuesta a algo que cargas desde hace mucho tiempo. ¿Estás listo para descubrir la verdad que nadie te contó sobre el ayuno? Punto 1. El ayuno que Dios rechaza y el que Él honra. ¿Alguna vez te detuviste a pensar que puedes estar ayunando de una forma que Dios no reconoce? No porque seas insincero, no porque tu fe sea pequeña, sino porque nadie nunca te mostró la diferencia entre el ayuno que Dios rechaza y el ayuno que Él honra.
Y esa diferencia no tiene nada que ver con el número de días, ni con lo que comes o dejas de comer. Existe un error peligroso que circula entre los cristianos y que contamina silenciosamente la práctica del ayuno. Es la idea de que el ayuno es una herramienta de presión espiritual, que entre más ayunas, más Dios se ve obligado a actuar. 3 días y Él escucha. 7 días y la situación cambia. 21 días y el milagro aparece. Y cuando el milagro no aparece en el plazo esperado, el creyente queda dividido entre la culpa de no haber ayunado lo suficiente y la duda de si Dios realmente escucha. Isaías 58 es el capítulo más directo de la Biblia sobre este tema, y también el más ignorado. Dios describe el ayuno que rechaza con una precisión quirúrgica. En el día del ayuno buscan su propio gusto. El problema no era la duración, no era la intensidad, era la dirección del corazón. Israel ayunaba por sus propios intereses, queriendo que Dios validara sus planes, respondiera sus demandas, entregara lo que ya habían decidido querer. Piénsalo así. Imagina que vas a visitar a un amigo que no has visto en meses. Estás animado, quieres platicar, quieres escuchar cómo está. Pero cuando llegas, él pasa toda la visita hablando solo de sí mismo, de sus problemas, de sus peticiones, de lo que necesita que hagas por él. Te visitó, pero ninguna conexión real ocurrió. El ayuno como negociación es exactamente eso. Apareces delante de Dios, pero la conversación es un monólogo. Estás ahí con tu lista, no con tu corazón. Y aquí está la parte que pocos notan en el texto de Isaías. Después de describir el ayuno que rechaza, Dios dice en el versículo 5, ¿es este el ayuno que yo escogí? Lo que significa que existe un ayuno que Él escogió. Y entonces lo describe en los versículos 6 y 7. Y la descripción impacta porque no menciona la comida en ningún momento. Habla de desatar las ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, compartir el pan con el hambriento, acoger al pobre desamparado. El ayuno que Dios escogió no es un evento gastronómico, es una reconfiguración de prioridades. Cuando dejas de alimentarte, la energía que gastabas sirviéndote a ti mismo queda disponible para algo más grande. Y Dios dice, usa esa energía para desatar cadenas, para liberar al que está preso, para ver al otro. El ayuno empieza en el estómago, pero no termina ahí. Termina en el corazón que cambió de dirección. He acompañado de cerca a personas que ayunaban religiosamente por años y nunca sentían que algo real pasaba. Pedían, clamaban, contaban los días, y el cielo parecía de concreto, hasta el día en que uno de ellos, en medio de un ayuno, dejó de pedir para sí mismo y empezó a interceder genuinamente por otros, sin agenda personal, sin lista de peticiones. Y fue exactamente en ese ayuno, en el más sencillo y silencioso de los ayunos, que algo se movió. Para empezar a practicar el ayuno que Dios escogió, haz un cambio sencillo la próxima vez que ayunes. Antes de presentar cualquier petición tuya, pasa los primeros momentos de oración intercediendo por otra persona, alguien que necesita más que tú en este momento, no como ritual para merecer tu respuesta después, como reorientación genuina del corazón, saliendo de ti mismo hacia el otro. El resultado es diferente a todo lo que experimentaste en el ayuno orientado hacia ti mismo. Hay una ligereza que no tiene explicación, una claridad que no viene de tu mente, una sensación de que el canal fue limpiado, no porque hiciste más esfuerzo, sino porque la dirección cambió. Y aquí hay algo que vale la pena absorber. En los versículos 8 y 9 de Isaías 58, inmediatamente después de describir el ayuno que Dios escogió, viene la promesa que todo cristiano que alguna vez ayunó estaba esperando escuchar. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto.
Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, aquí estoy, aquí estoy. No lo voy a considerar, no si haces lo suficiente. Aquí estoy, presente, responsivo, disponible. Pero la condición que precede esa promesa no es un número de días, es un corazón que cambió de dirección. He visto personas que se dieron cuenta de ese cambio en medio de un ayuno ya iniciado y que literalmente transformaron lo que era un periodo árido en una experiencia de cercanía genuina con Dios simplemente al cambiar la pregunta que hacían. ¿De cuándo me vas a responder? ¿A qué quieres hacer a través de mí mientras espero? Esa reorientación, ese cambio de adentro hacia afuera en vez de afuera hacia adentro, es el corazón del ayuno que Dios escogió. En los comentarios escribe, mi ayuno cambia de dirección hoy. Así de simple, esta declaración es el comienzo de un ayuno diferente. Y punto 2, lo que la palabra original revela que nadie te contó. ¿Sabías que la palabra hebrea para ayuno carga un significado que va mucho más allá de dejar de comer? Y que cuando entiendes ese significado, cambia por completo lo que estás haciendo cuando ayunas. La mayoría de las personas aprende que ayuno es abstinencia de alimento. Eso es correcto, pero es solo la superficie. La palabra hebrea para ayuno es tsum, y la raíz de esa palabra está conectada a una acción que no tiene nada que ver con el estómago: cerrar la boca. No cerrar la boca para no comer. Cerrar la boca como acto de silencio voluntario delante de Dios. En Joel 2:12, Dios dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. El tsum aparece ahí junto a palabras que describen el estado interior, lloro, lamento, no el estado físico. El ayuno bíblico nunca fue primariamente sobre lo que metes en la boca, fue sobre lo que silencias dentro de ti. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla del ayuno en Mateo 6, usa la palabra griega nesteia, que viene del prefijo de negación nemasestio, que significa comer. Pero el contexto en que Jesús usa esa palabra revela algo que lo transforma todo. Él dice, pero tú, cuando ayunes, hazlo en secreto, cripto, para tu Padre que está en lo secreto. El ayuno es una práctica que opera en lo escondido, no en lo visible, en lo espiritual, no en lo físico. Aquí está el mecanismo que pocos comprenden. Pablo, en Gálatas 5, usa dos palabras en oposición, sarx y pneuma, carne y espíritu. Y la palabra sarx que usa no es soma, que significaría simplemente el cuerpo físico, los músculos y huesos. Sarx es la naturaleza humana caída. El sistema de impulsos, deseos, automatismos y ruidos que gobierna tu vida cuando el espíritu está dormido. La sarx no es mala porque sea física, es ruidosa, constantemente ruidosa, gritando, dame, aliméntame, satisfáceme, protégeme, apruébame, reconóceme. Es una voz que nunca para y que ahoga por debajo de todo ese ruido la frecuencia del espíritu. Piensa en una radio intentando captar una estación de transmisión suave en medio de una tormenta con truenos. La estación está transmitiendo, la señal existe, pero el ruido es tan intenso que imposibilita la recepción. La sarx es la tormenta, el pneuma es la estación de transmisión, y el ayuno es el acto voluntario de, progresivamente, reducir el volumen de la tormenta. El ayuno es el botón de silencio que Dios diseñó para bajar el volumen de la sarx y dejar que el pneuma hable. No es castigo del cuerpo, no es mérito espiritual acumulado, es ingeniería divina, un mecanismo que Dios incorporó en la creación humana para que cuando voluntariamente dejas de alimentar los apetitos de la carne, algo esencial en tu constitución espiritual empieza a operar con más claridad. Y la ciencia llegó exactamente ahí por un camino completamente diferente. Investigaciones sobre el ayuno muestran que después del periodo inicial de incomodidad, el cerebro entra en un estado de claridad aumentada. Los impulsos se reducen,
El ruido mental baja, la capacidad de concentración profunda aumenta. Los científicos lo llaman claridad neurológica. Los profetas lo llamaban escuchar la voz de Dios. El mecanismo es el mismo. Cuando el cuerpo deja de gritar, puedes percibir lo que siempre estuvo ahí. Maravillosamente fui hecho, dice el Salmo 139. Sí, incluso en el hecho de que tu propio cuerpo fue diseñado para facilitar la conexión con Dios cuando voluntariamente lo reduces. Cada célula de tu organismo fue creada sabiendo que llegaría un momento en que necesitarías silenciarte para escuchar algo más grande que tú. No es coincidencia que Moisés, después de 40 días con las arcs en silencio absoluto, bajara del monte con el rostro brillando. No es coincidencia que Daniel, después de 21 días humillando progresivamente los apetitos, recibiera claridad sobre eventos que abarcarían siglos. El cuerpo coopera con el proceso cuando tú cooperas con el diseño. Para aplicar esto, haz un experimento antes de tu próximo ayuno. No empieces con una lista de peticiones. Empieza en silencio. Literalmente. 5 minutos sin decirle nada a Dios. Solo quieto. Y ponle atención a lo que empieza a surgir en ese silencio. Puede ser un recuerdo no procesado, una emoción que habías enterrado bajo la rutina, una dirección que nunca habías considerado, una percepción sobre una situación que estaba tan cubierta por el ruido que no podías ver. Es la frecuencia del espíritu empezando a aparecer cuando el ruido de la carne baja. Cuéntame en los comentarios, ¿ya tuviste un momento en el ayuno en que el silencio habló más que tus oraciones? Punto 3. ¿Por qué el ayuno no es para convencer a Dios, sino para que tú puedas escucharlo? Este es el punto al que te pedí que le pusieras atención especial, porque lo que voy a revelar aquí va a contradecir directamente una creencia que probablemente cargas desde hace años. Y esa contradicción va a liberarte de una frustración que quizás nunca pudiste nombrar. La mayoría de los cristianos ora para que el ayuno mueva a Dios, para que Él vea el esfuerzo, reconozca el sacrificio y actúe. La creencia de fondo es: Dios está esperando a que haga algo suficientemente difícil para merecer su intervención. Y el ayuno es esa cosa difícil. Daniel capítulo 10 destruye esa creencia por completo, y de una forma que te va a dejar sin palabras. Daniel había iniciado un periodo de luto y ayuno durante 21 días. Sin comer carne, sin beber vino, en constante humillación delante de Dios. Y en el día 14, todavía sin respuesta. En el día 20, todavía sin respuesta. 21 días de ayuno y aparentemente nada había pasado. Entonces en el día 21, un ser celestial aparece ante Daniel y dice algo que va a cambiar para siempre la forma en que entiendes el ayuno. Versículo 12. No temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día, no desde el 7º, no desde el 14º, desde el día 1, Dios había escuchado. Entonces, ¿por qué Daniel necesitó 21 días? El ángel explica: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Había una batalla espiritual en marcha, y el ayuno de Daniel no estaba convenciendo a Dios de actuar. Dios ya había actuado desde el primer día. El ayuno estaba sosteniendo a Daniel en una posición espiritual que le permitía recibir lo que Dios ya había enviado. Eso lo cambia todo. El ayuno no manda una señal al cielo diciendo: estoy sufriendo, atiéndeme. El ayuno manda una señal al cielo diciendo: mi carne ya no gobierna. Mi espíritu está disponible para recibir lo que tú ya estás enviando. Es como la diferencia entre intentar sintonizar una radio mientras el ruido del ambiente es ensordecedor y apagar todo a tu alrededor para finalmente captar la frecuencia que siempre estuvo transmitiendo. La estación nunca dejó de transmitir. Dios nunca dejó de hablar.
La cuestión es si el ruido de tu sarx estaba tan alto que no podías recibir la señal. Pasé por un periodo de mi vida en que ayunaba repetidamente por la misma situación sin ver ningún resultado. Cada ayuno terminaba con la sensación de haber intentado y fallado, hasta que alguien me hizo una pregunta sencilla que nunca me habían hecho. ¿Estás ayunando para que Dios te escuche o para que tú puedas escuchar a Dios? La distinción parece pequeña, pero es la diferencia entre esfuerzo y rendición, entre negociación y posicionamiento. Para practicar el ayuno como posicionamiento y no como presión, cambia la pregunta que le haces a Dios durante el ayuno. En vez de Dios, ¿cuándo vas a responder? Empieza a preguntar, Dios, ¿qué ya está pasando que todavía no puedo ver? Ese cambio de postura, de exigir una respuesta a buscar percibir lo que ya está en movimiento, transforma completamente la experiencia del ayuno. Dejas de pasar los días de ayuno con la tensión de quien está esperando un veredicto y empiezas a pasarlos con la expectativa de quien está sintonizando un receptor para captar lo que ya está siendo transmitido. Hay también algo profundo en la expresión que el ángel usa para describir lo que Daniel hizo. Nathan Leb literalmente dio su corazón. No inclinación casual, no pensamiento pasajero, entrega completa como un sacrificio. Y la palabra para humillaste viene de la raíz hebrea aná, que no significa sufrir sin sentido, sino reducirse voluntariamente, hacerse pequeño delante de algo más grande. Reconocer que los apetitos y la voz de la carne habían ocupado un espacio que le pertenecía al espíritu. Es un acto de devolución. Le devuelves al espíritu lo que la carne había tomado. Los beneficios de ese cambio son concretos y progresivos. El ayuno deja de ser un período de ansiedad, contando días, y empieza a ser un período de sintonización, en el que despiertas cada mañana no para verificar si Dios finalmente actuó, sino para percibir con más claridad lo que Él ya está haciendo a tu alrededor, y empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, una dirección clara en una decisión que parecía imposible, una paz en medio de una situación que debería consumirte de ansiedad, una palabra que llega en el momento exacto con una precisión que tu propia mente nunca podría orquestar. Escribe en los comentarios, no ayuno para que Dios me escuche, ayuno para escuchar a Dios. Y de punto 4, lo que les pasa a los que ayunan por el motivo equivocado. ¿Por qué dos personas pueden hacer exactamente el mismo ayuno, mismo número de días, misma intensidad, mismas oraciones, y una salir transformada, mientras la otra sale exactamente igual o peor, llena de orgullo espiritual? ¿Qué marca la diferencia? Jesús cuenta una parábola en Lucas 18 que responde esa pregunta de forma definitiva, y que la mayoría de los cristianos conoce como la parábola del fariseo y el publicano, pero raramente conecta con el tema del ayuno. El fariseo, delante de Dios, dice, «Te doy gracias por no ser como los demás hombres. Ayuno 2 veces a la semana. Doy los diezmos de todo lo que gano». Fíjate en lo que hizo. Usó el ayuno como currículum espiritual. Lo cuantificó 2 veces a la semana y lo presentó a Dios como evidencia de su superioridad. ¿Y qué dice Jesús sobre ese hombre? Versículo 14. El publicano bajó a su casa justificado. El fariseo, no. El hombre que ayunaba 2 veces a la semana salió con las manos vacías. El publicano, que ni mencionó el ayuno, salió justificado. ¿Por qué? Porque el fariseo ayunaba desde la sarx. Su ayuno estaba alimentando el orgullo, reforzando la identidad religiosa, construyendo el sentido de superioridad. Era ayuno del estómago, pero banquete del ego, y eso no silencia la carne, la engorda con un apetito más sofisticado y más difícil de identificar. El orgullo espiritual es la forma más peligrosa de sarx porque viste la ropa del espíritu,
Dejas de comer durante días, sientes que te estás volviendo más espiritual, empiezas a compararte con otros que no ayunan y sin darte cuenta, la carne sigue gobernando. Solo que ahora con el disfraz de la santidad, es la sarx más inteligente. No pide comida, pide reconocimiento, no quiere pan, quiere admiración. Y el resultado es el mismo. El pneuma no tiene espacio para operar porque la carne todavía está al mando. Es como limpiar el exterior de un vaso que sigue sucio por dentro. Parece que va bien, porque lo que los demás ven está presentable, pero lo que alimenta la vida interior sigue contaminado. El vaso puede parecer limpio, pero no está apto para ser usado de la forma para la que fue creado. Jesús insiste en el secreto no por etiqueta, sino por sabiduría espiritual profunda. El secreto es el antídoto contra el ego espiritual. Cuando nadie sabe que estás ayunando, la sarx no puede usar el ayuno como trofeo. No hay aplausos, no hay reconocimiento. La carne se queda completamente sin alimentarse, ni de comida, ni de orgullo, ni de admiración. Y en ese vacío total, donde no hay ninguna recompensa para que la sarx se sostenga, el espíritu tiene el espacio que necesitaba para expandirse sin competencia. He visto de cerca personas que anunciaban cada ayuno en las redes sociales, documentando el proceso públicamente, y al terminar los días, salían más llenas de sí mismas de lo que entraron. Y otras que ayunaban en silencio absoluto, sin contárselo a nadie, sin buscar ningún reconocimiento, y al terminar estaban visiblemente diferentes, con una mansedumbre, una quietud, una claridad que no necesitaba anuncio porque era evidente en todo, en la forma en que hablaban, en la forma en que escuchaban, en la forma en que respondían a las situaciones. Para practicar el ayuno en el secreto que Jesús recomienda, haz una prueba concreta. En tu próximo ayuno no se lo cuentes a nadie, ni a los más cercanos, si es posible. No publiques, no pidas oración pública específicamente por el ayuno. Y observa lo que pasa dentro de ti cuando nadie sabe, cuando la única audiencia es Dios. Vas a descubrir que la ausencia de la aprobación humana, que al principio puede parecer un vacío extraño, va a ser llenada por algo que no depende de ningún testigo humano. Dios, que ve en secreto, recompensa en secreto, y esa recompensa no necesita público porque es completamente interna, permanente y más real que cualquier reconocimiento que otra persona pudiera ofrecer. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez ayunaste en secreto absoluto? ¿Cómo fue diferente? Punto 5. 4 personajes que revelan el verdadero mecanismo del ayuno. Este es el segundo punto al que te pedí atención especial desde el principio, porque los 4 ejemplos bíblicos que voy a mostrarte ahora, cuando se analizan juntos, revelan un patrón que nadie enseña y que va a redefinir por completo lo que entiendes sobre el propósito del ayuno. Moisés, Elías, Esther y Ana. 4 ayunos radicalmente diferentes en contexto y duración, pero con un denominador común que cuando lo ves ya no puedes ignorar. Empieza con Moisés. Éxodo 34:28 registra que estuvo 40 días en el monte sin comer pan ni beber agua. Y cuando bajó, su rostro brillaba con una intensidad tan sobrenatural que el pueblo no podía mirarlo. Moisés tuvo que cubrirse el rostro con un velo. ¿Qué pasó durante esos 40 días? Su sarx quedó en silencio absoluto. Ningún apetito, ninguna demanda, ningún ruido corporal. Y el pneuma de Moisés absorbió tanta presencia divina que desbordó físicamente, visible en el propio rostro. Pero aquí está el detalle que casi todos pasan por alto. Deuteronomio 9 revela que Moisés en realidad ayunó 40 días 2 veces. La primera, para recibir la revelación de Dios. La segunda, de regreso al monte después de que el pueblo adorara el becerro de oro. No para recibir algo para sí, sino para interceder por el pueblo, para ponerse entre el juicio de Dios y la rebeldía del pueblo.
80 días de ayuno en total. Dos motivaciones completamente diferentes, pero los dos funcionaron por el mismo mecanismo. Las arcs de Moisés silenciada, el pneuma como único canal activo. Ahora, Elías. Primer Reyes 19 cuenta que Elías huyó aterrorizado de Jezabel después de una de las victorias espirituales más grandes de la historia, la derrota de los profetas de Baal. ¿Por qué huyó? Porque había actuado desde las arcs, desde la adrenalina de la victoria, el calor de la batalla, la euforia del triunfo, y cuando las arcs se agotó, colapsó. Le pidió a Dios que le quitara la vida debajo de un árbol. Y fíjate en la respuesta de Dios. No fue reprensión, no fue sermón sobre la fe. Dios mandó un ángel que lo tocó y dijo, levántate y come. Lo alimentó 2 veces, porque Dios sabe que el ayuno funciona cuando la carne es silenciada voluntariamente desde una posición de fortaleza, no cuando ya está destruida por el agotamiento. Restaurado, Elías caminó 40 días con la fuerza de esa comida hasta el monte Horeb, y allí, en ese monte, Dios no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, no estaba en el viento recio, estaba en una voz delgada y apacible, un susurro. Y Elías solo pudo escuchar ese susurro porque el ruido de sus emociones había finalmente cesado. Esther es quizás el ejemplo más poderoso de ayuno intercesor de toda la Biblia. Amán había firmado un decreto para exterminar a todos los judíos del imperio. Y Esther pide que todos los judíos de Susa ayunen por ella durante 3 días, sin comer ni beber, antes de que ella entre ante el rey sin haber sido llamada, lo cual era castigado con la muerte. ¿Qué estaba pasando durante esos 3 días? Esther no estaba acumulando días de ayuno como moneda. Estaba reduciendo al mínimo la voz más ruidosa de las arcs en una situación de amenaza extrema, el instinto de supervivencia, la voz que gritaba, «No vayas, te van a matar», fue perdiendo volumen, y lo que quedó fue el pneuma alineado con el propósito de Dios, no valentía fabricada, no fuerza de voluntad, espíritu. Y cuando Esther entró ante el rey, el texto dice que él extendió el cetro de oro hacia ella, encontró favor, no por una estrategia política brillante, sino porque entró desde el espíritu y la presencia de Dios la cubría. Ana, la profetisa de Lucas 2, es el ejemplo más silencioso y más profundo. Tenía 84 años. Había enviudado después de apenas 7 años de matrimonio, y el texto dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. El ayuno era su estilo de vida, no un evento especial, no una campaña de 21 días. Era la forma en que vivía. ¿Y cuál fue el resultado de décadas de sarx humillada? Ana fue una de las únicas 2 personas que reconocieron a Jesús como el Mesías cuando fue presentado como bebé en el templo. Entre todos los que entraban y salían todos los días, solo ella y Simeón tuvieron la percepción espiritual de ver quién era ese niño. El ayuno constante de Ana no la volvió más santa que los demás, la volvió más perceptiva. El pneuma de ella estaba tan afinado después de décadas de silencio de las arcs que cuando la presencia de Dios encarnada pasó cerca, la detectó al instante. Eso es lo que el ayuno produce en la práctica. No poder sobrenatural, sensibilidad espiritual, la capacidad de percibir a Dios cuando Él está cerca. Lo que, según la Biblia, es siempre, pero que la mayoría no nota porque la sarx está demasiado ocupada haciendo ruido. Para aplicar los 4 patrones a tu situación concreta, identifica en cuál de los 4 te reconoces más ahora mismo. ¿Eres más como Moisés, en un momento de preparación, buscando revelación para una misión que Dios puso delante de ti? ¿Más como Elías, destruido emocionalmente, necesitando primero ser restaurado antes de ayunar?
porque Dios no quiere tu debilidad de agotamiento, sino tu debilidad voluntaria, más como Esther, ante una situación imposible, donde la valentía de la carne simplemente no es suficiente y el único camino es entrar desde el Espíritu, o más como Ana, sin ninguna crisis urgente, sino con un deseo genuino de cultivar una sensibilidad espiritual que sea el ritmo permanente de tu vida. Cada uno de esos contextos tiene un tipo de ayuno diferente. Moisés necesitaba aislamiento total. Elías necesitaba restauración primero. Esther necesitaba intercesión comunitaria. Ana necesitaba constancia silenciosa. La Biblia no presenta un formato único porque el ayuno no es un ritual. Es una respuesta del pneuma a circunstancias específicas, guiada por el Espíritu y no por la obligación religiosa. Escribe en los comentarios con cuál de los 4 te identificas más ahora. Solo el nombre. Punto 6. El ayuno en el mundo moderno es más necesario que nunca. Si crees que el ayuno era una práctica necesaria para Moisés en el desierto o para Daniel en Babilonia, pero no tanto para ti hoy, este punto va a cambiar por completo esa perspectiva. Los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús en Mateo 9, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y la respuesta de Jesús es una de las declaraciones más profundas sobre el ayuno en toda la Escritura. Dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Jesús se llama a sí mismo el novio, y dice que mientras el novio está presente, no hay razón para ayunar, porque el ayuno existe para acercarte a Dios, y si Dios encarnado está físicamente a tu lado, el mecanismo no es necesario. Pero después de que el novio fuera quitado, después de la ascensión, entonces sus seguidores ayunarían, no como sugerencia, como declaración profética. Y aquí está el dato más revelador. Tú y yo vivimos exactamente en esa era, entre la ascensión y la segunda venida, donde Dios está presente por el Espíritu, pero no visible a los ojos, donde su voz está disponible, pero compite con 1000 otras voces, donde la sarx no solo pelea con el pneuma con hambre y orgullo, sino con pantallas, notificaciones, redes sociales, entretenimiento infinito y un flujo constante de estímulos diseñados para mantener tu carne permanentemente activada. Piénsalo con seriedad. Moisés vivía en un desierto, sus distracciones eran mínimas. Daniel estaba en una corte extranjera, pero no tenía el celular en la mesita de noche a las 3 de la mañana. Esther no tenía un feed de noticias bombardeando su cerebro con urgencia artificial todo el tiempo. La sarx de ellos ya era ruidosa por naturaleza, pero nada comparado con el mundo en que tú vives. Vives en un mundo diseñado específicamente para alimentar tu carne las 24 horas del día. Cada publicidad te dice, compra esto, consume aquello, satisface este deseo ahora, no esperes, te lo mereces. Cada plataforma fue diseñada por ingenieros cuyo único objetivo es mantener tu atención, que es tu sarx, permanentemente capturada. El ruido que Moisés necesitaba silenciar para escuchar a Dios era un susurro comparado con el ruido que tú necesitas silenciar. Y por eso, no a pesar de la modernidad, sino precisamente por ella, el ayuno hoy es más necesario que en cualquier otro momento de la historia cristiana. Pero es importante entender, el principio del ayuno se aplica a más que la comida. La sarx tiene muchas bocas. A veces es el celular que no puedes soltar. A veces es la necesidad compulsiva de ser visto y aprobado en las redes sociales. A veces es el entretenimiento que usas para evitar el silencio, porque en el silencio te encuentras con lo que no quieres enfrentar. A veces es el enojo que sigues alimentando en conversaciones que debieron haber terminado.
A veces es la preocupación que rumiabas, como si pensar más en el problema fuera a resolverlo. Cada una de esas cosas es la sarx, exigiendo ser alimentada. Y el principio bíblico del ayuno se aplica a todas ellas. Cuando voluntariamente dejas de alimentar lo que tu carne exige, creas espacio para que el pneuma opere. No es castigo, no es disciplina estoica de autocontrol. Es ingeniería espiritual, el mecanismo que Dios incorporó en la creación humana para que puedas percibirlo incluso en un mundo que conspira para lo contrario. Pablo escribió en 2 Corintios 12:9 que Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Y Pablo responde: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, no en la fortaleza, no en la disciplina heroica, no en el récord de días sin comer, en la debilidad. ¿Y qué te hace más débil que voluntariamente dejar de alimentar lo que te alimenta? El ayuno es debilidad voluntaria, y en esa debilidad elegida, Dios encuentra el espacio para llenar lo que tu carne ya no ocupa. Cada punzada de hambre es la sarx perdiendo volumen. Cada momento de incomodidad es el pneuma ganando espacio. Y en algún punto de ese proceso, un punto que no puedes predecir ni controlar, algo suave, claro e inconfundible va a aparecer. No porque llegaste hasta Dios, sino porque finalmente dejaste de hacer suficiente ruido para que Él llegara hasta ti. Para empezar a aplicar el principio del ayuno moderno, identifica más allá de la comida una cosa específica que alimenta tu sarx con más intensidad esta semana. Puede ser el celular, puede ser una serie, puede ser la validación en las redes. Y ayuna de eso por un día, voluntariamente, sin anunciarlo, y observa lo que pasa en lo espiritual cuando ese ruido específico se detiene. Cuéntame en los comentarios, además de la comida, ¿de qué más necesitas ayunar? Punto 7. Lo que el ayuno verdadero produce que ninguna otra práctica espiritual alcanza. Si el ayuno no es para convencer a Dios de actuar, no es para acumular días de mérito y no es un arma de guerra espiritual ofensiva, entonces, ¿qué produce concretamente? ¿Por qué la Biblia es tan consistente en mostrar que el ayuno precede los mayores encuentros y movimientos espirituales de la historia? ¿Qué hay en esta práctica que ninguna otra puede replicar? Hechos 13 tiene la respuesta más clara de todo el Nuevo Testamento sobre esto. La comunidad cristiana de Antioquía estaba reunida ministrando al Señor y ayunando, cuando el Espíritu Santo habló: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». El Espíritu Santo habló durante un ayuno, no durante una gran celebración colectiva, con música y emoción, no durante un evento espiritual de alto impacto, durante un ayuno, cuando el ruido colectivo de la carne se había apagado y había oídos genuinamente disponibles para escuchar. ¿Y qué hizo la comunidad después de recibir esa dirección clara? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ayunaron de nuevo, esta vez no para pedir la dirección, ya la tenían con claridad, sino para asegurarse de que la sarx, individual y colectiva, no sabotearía lo que el Espíritu había iniciado, para entrar en la misión con el pneuma al mando, no con el entusiasmo emocional de la carne. Y de ese ayuno en Antioquía, el Evangelio se expandió por toda el Asia Menor, por Grecia y por Roma. Uno de los mayores movimientos espirituales de la historia nació de un grupo de personas que aprendió a callar la carne para escuchar el Espíritu, y a mantener la carne callada mientras obedecía. El ayuno produce 3 cosas concretas que ninguna otra práctica espiritual alcanza de la misma forma, y que se complementan formando un estado espiritual que es el objetivo de toda la vida de fe. La primera es claridad.
Cuando la sarx deja de hacer ruido, puedes ver con una nitidez que simplemente no es posible en el ruido del día a día. Decisiones que parecían imposibles se vuelven claras. Direcciones que estaban oscurecidas por el miedo, los deseos de la carne y la ansiedad emergen con una precisión que parece venir de afuera, porque viene de afuera. Nehemías ayunó no para que Dios reconstruyera los muros de Jerusalén milagrosamente. Los muros los reconstruyó con trabajadores reales, con piedras reales, con sudor real. Ayunó para tener la claridad espiritual necesaria para saber exactamente cómo hacerlo, qué pedirle al rey, cómo discernir los tiempos, cómo ver con ojos espirituales lo que los ojos de la carne no podían ver. Y el rey le dio todo lo que pidió, no porque Dios intervino milagrosamente en la mente del rey, sino porque Nehemías llegó ante él con la precisión quirúrgica de quien había sido preparado por el silencio del ayuno. La segunda es alineamiento. Cuando la sarx está en silencio, el pneuma puede alinearse con la voluntad de Dios de una forma que no es posible cuando los apetitos, los miedos y las ansiedades de la carne están dictando cada petición y cada decisión. Dejas de orar por lo que la sarx quiere, que muchas veces es una versión superficial de lo que realmente necesitas, y empiezas a sentir lo que el Espíritu quiere. Y muchas veces descubres que lo que pensabas que necesitabas urgentemente no era lo que necesitabas de verdad. El ayuno no solo calla la carne, expone lo que estaba escondido bajo el ruido, lo que realmente eres cuando la actuación para, lo que Dios realmente quiere cuando dejas de presentar tus demandas, donde los dos se encuentran genuinamente. La tercera, y quizás la más preciada de todas, es sensibilidad. Como Ana, que después de décadas de ayuno, podía detectar la presencia de Dios en un bebé en brazos de una mujer anónima, en medio de una multitud de personas que pasaban por el templo todos los días sin notar nada. El ayuno constante afina el receptor espiritual de forma progresiva y permanente. No te da un poder sobrenatural nuevo, te devuelve la percepción que la sarx ruidosa había bloqueado. Y entre más regularmente practicas el silencio de la carne, más afinado queda ese receptor, hasta que empiezas a percibir a Dios, no solo en los momentos de crisis o en los grandes eventos espirituales, sino en lo ordinario del día a día, en una conversación inesperada, en una lectura que llega en el momento exacto, en una intuición que no tiene explicación racional, pero que se confirma con precisión. Eso es exactamente lo que Isaías 58 promete inmediatamente después de describir el ayuno que Dios escogió. Entonces nacerá tu luz como el alba. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él, aquí estoy. No quizás responda, no eventualmente. Te oirá, dirá, aquí estoy. Porque el ayuno verdadero no manda una señal al cielo pidiendo que Dios se mueva. Manda una señal diciendo que la carne se cayó lo suficiente para que finalmente percibas que Él siempre estuvo aquí. Para integrar esto a tu vida de forma sostenible, no trates el ayuno como un evento esporádico que realizas en las crisis. Trátalo como un ritmo regular. Pequeños periodos constantes de silencio de las sarx son más transformadores que grandes ayunos ocasionales, motivados por la urgencia y la desesperación. Una comida a la semana, dedicada a la oración silenciosa en lugar de comida. Un día al mes, en ayuno sencillo, sin anunciarlo, sin contar los días en el calendario como logros. Una práctica regular, presente, sin drama, que con el tiempo va afinando progresivamente el receptor espiritual, de la misma forma que Ana lo hizo por décadas, hasta que empiezas a ver lo que los demás, en el mismo ambiente, no pueden ver. Escribe en los comentarios: estoy listo para el ayuno que Dios escogió. Di que llegaste hasta el final,
Y eso, en el mundo en que vivimos, donde la atención es el bien más disputado y las distracciones son infinitas, dice algo real sobre lo que está pasando en tu corazón. No te quedaste hasta aquí por hábito ni por accidente. Te quedaste porque algo en este estudio le estaba hablando directamente a dónde tú estás. Déjame resumir lo que descubrimos juntos. El ayuno que Dios rechaza es el que se hace para negociar, para presionar, para acumular mérito espiritual. Un ayuno que, por más que duela físicamente, alimenta las sarx con orgullo, con sentido de superioridad, con la expectativa de que Dios debe algo a cambio. El ayuno que Dios escogió, descrito en Isaías 58, demostrado en Daniel, Moisés, Esther, Ana y por la iglesia de Antioquía, es el que silencia las sarx para que el pneuma pueda funcionar sin interferencia. No es una escalera que subes para llegar a Dios, es la remoción del ruido que te impedía percibir que Dios siempre estuvo aquí. La palabra original dice que el ayuno es cerrar la boca, no solo para no comer, sino como acto de silencio voluntario delante de algo más grande que tú. Y en ese silencio, como Elías descubrió en la cueva, como Daniel descubrió después de 21 días, como Ana vivió por décadas, la voz suave y apacible que siempre estuvo transmitiendo, finalmente encuentra oídos capaces de recibirla. La decisión ahora es tuya. Puedes seguir ayunando de la misma forma, contando días, presentando listas, esperando que el esfuerzo sea moneda suficiente para la respuesta que quieres. O puedes empezar a ayunar de la forma que Dios escogió, en silencio, en secreto, con el corazón reorientado, no hacia lo que quieres recibir, sino hacia lo que quieres estar disponible para percibir. Ora conmigo ahora. Esta es la oración que prometimos desde el principio, no una oración para iniciar un ayuno, sino una oración de rendición que es la esencia de todo ayuno verdadero. Padre, llegamos delante de ti reconociendo que por mucho tiempo entendimos el ayuno como una herramienta de presión, como si nuestro sacrificio fuera moneda para comprar tu intervención. Perdónanos por eso. Perdónanos por acercarnos a ti con listas y no con el corazón, por contar días en lugar de escuchar tu voz, por usar el ayuno para alimentar nuestro orgullo espiritual mientras lo llamábamos santidad. Hoy pedimos algo diferente. No que te muevas por nuestro esfuerzo, sino que nos enseñes a remover lo que impide que percibamos que tú ya estás aquí. Enséñanos a callar nuestras sarx. No solo el apetito por comida, sino el apetito por aprobación, por control, por tener siempre la razón, por ser vistos, por negociar lo que solo puede recibirse en silencio y rendición completa. Como Daniel, que ayunó y tú respondiste desde el primer día, ayúdanos a confiar en que ya escuchaste, que ya actúas, y que nuestro ayuno no es el acto de mover tu mano, sino de posicionar nuestro espíritu para recibir lo que tú ya enviaste. Que dejemos de contar días esperando que el número correcto mueva tu mano y empecemos a callar la carne para que el silencio correcto abra nuestros oídos. Como Esther, que entró en lo imposible no en la fuerza de la carne, sino en el alineamiento del espíritu, danos la valentía de entrar donde solo el espíritu puede sostenernos. Donde el instinto de supervivencia de las sarx grita que no vamos a poder, que es demasiado arriesgado, que la probabilidad está en nuestra contra, que el pneuma hable más fuerte y nos lleve adelante. Como Moisés, que bajó del monte con el rostro brillando, no porque hizo algo heroico, sino porque se quedó en silencio total delante de ti el tiempo suficiente para que tu presencia lo llenara más allá de lo que la carne puede contener. Haz lo mismo en nosotros, progresivamente, a medida que elegimos la debilidad voluntaria del ayuno como ritmo de vida. Como Ana, que pasó décadas afinando el receptor espiritual en silencio fiel y anónimo,
Haz del ayuno no un evento esporádico de urgencia, sino un ritmo constante que nos vuelva progresivamente más perceptivos a tu presencia en lo ordinario. Para que cuando tu presencia pase cerca de nosotros, seamos los que la detectan, no los que pasan sin notar. Mi carne se va a callar, mi espíritu va a hablar. Y en ese silencio, como Elías en la cueva, voy a escuchar lo que siempre ha estado siendo dicho. Aquí estoy, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si esta oración tocó algo dentro de ti, genuinamente quiero saberlo. Escribe en los comentarios lo que Dios te habló durante este estudio. ¿Qué cambió en la forma en que entiendes el ayuno? ¿Hubo un punto que llegó como respuesta a una frustración que venías cargando? Compártelo, porque tu testimonio no es solo para ti. Es para la próxima persona que va a leer esos comentarios en medio de un ayuno sin respuesta, preguntándose si está haciendo algo mal. Si tienes una petición de oración específica, compártela aquí también. Somos una familia espiritual y estamos aquí para interceder los unos por los otros con sinceridad. Ahora una petición concreta. Toma este video y mándalo a 3 personas que sabes que ayunan, que ya lo intentaron y se frustraron, que están en medio de días difíciles sin entender el mecanismo. Tú puedes ser el instrumento por el que esta verdad llegue hoy a su vida, y eso puede cambiarlo todo. Si todavía no eres parte de esta familia, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Todos los días hay un nuevo estudio preparado con oración y cuidado, yendo al hebreo, al griego, al contexto original, para descubrir lo que siempre estuvo en la Biblia, pero que nadie te enseñó. Y no esperes a que llegue el próximo video. Entra al canal ahora y explora lo que ya está ahí. Cada estudio fue preparado con el mismo cuidado que experimentaste aquí hoy. El ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti. Humilla las arcs, eleva el pneuma, y en ese punto donde la carne se calla y el espíritu se expande, la distancia entre tú y Dios desaparece. No porque Dios se movió, porque lo que estaba en medio finalmente fue removido. Y cuando eso ocurre, descubres que el susurro que llevabas tanto tiempo intentando escuchar, esa voz suave y apacible que Elías escuchó en la cueva, que Daniel recibió en el día 21, que Ana escuchaba en la quietud de décadas de fidelidad, siempre estuvo transmitiendo. Tú simplemente por fin te quedaste en silencio suficiente para escucharla. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo descansen sobre ti y sobre tu próximo ayuno. Hasta el próximo estudio.